Buenas. ¿Qué haces, Espar? ¿Cómo andas, Nico? Espar, querido. Escúchame, este es un espacio donde el nombre es cuán profundo es el océano. Y la idea que se me ocurrió es como charlas como buceando al oscuro. O sea, lo que me interesa es esas cosas que uno le está dando vuelta, que está pensando, que por ahí surge de alguna cosa que uno investigó o que alguna conferencia que uno dio, o, bueno, y que sin embargo sigue insistiendo de alguna que otra manera como un pensamiento, pero que no lo tiene uno tan claro exactamente, pero que está ahí. ¿Qué es lo que te está dando vueltas en este momento? ¿Qué es de ese cariz? Mira, desde que me hiciste la propuesta esta, estoy pensando, ¿no? Como vengo pensando y mucho, la verdad que no se me ocurre, te digo la verdad. Es como esas sesiones de análisis que el paciente llega diciendo, hoy no sé de qué voy a hablar. La tradición dice que cuando un paciente dice eso son las mejores sesiones, ¿no? Eso es lo que dicen, esperemos que salga algo de eso. Sí, suele pasar y es algo muy lindo, ¿no? Como algo interesante, ¿no? Como hay algo, por lo menos desde el lugar del psicoanálisis, no sé muy bien de otras prácticas de la psicología, ¿no? Pero en el psicoanálisis, cuando un paciente dice eso, ¿no? Como que pasa algo de eso y es interesantísimo, suele ser interesante, ¿no? Como ese escape a lo racional, a la conciencia, ¿no? Que puede llegar a ver. No quiere decir que siempre surja, ¿no? Y que vienen con cierto entendimiento de que hay algo que se debería saber, de que hay algo que se debería poder articular en palabras, y que están como frente a ese, es un terreno no solo fértil, sino que es un terreno inaudito, ¿no? Donde uno va y le va a decir al analista, frente a todo lo que se estuvo diciendo, frente a lo que estuvo, hoy no sé de qué hablar. Hoy no sé de qué hablar. Este, Parece. que a un punto creo que es algo que uno siempre sabe de qué hablar, ¿no? Como que hay algo de eso que siempre está como en esto, justamente, quizás pensándolo en el título de esta sección tuya, ¿no? Como qué tan profundo es el océano, ¿no? ¿Es así? Sí, sí, y, y de alguna manera uno sabe siempre de qué hablar No. y no porque está la resistencia, como podríamos decir, ¿no? Está la idea de que no sabe porque está ocultando algo o porque se lo intuye, entonces sí sabe, pero no lo quiere largar. Pero también hay momentos donde no se sabe de qué hablar. Hay momentos donde no se sabe de qué hablar y hay momentos que también. Mira, hay un tema que a mí me encanta, no sé si es el tema como vos decís, pero hay un tema que a mí me gusta mucho eh, cuando se da en análisis y es algo que suele pasar, por lo menos con pacientes que yo analizo, ¿no? Como, no sé si algo también del analista se juega ahí, ¿no? Pero seguramente sí. Pero bueno, el tema de la autorización, ¿no? Como el Ok, tema de la autorización. El tema de algo ¿no? Como que una persona está como ahí dando vueltas o que tiene muchas ganas, muchos deseos, pero que no los lleva a cabo, o que no se anima, ¿no? Como esa cuestión ahí, como esos bloqueos que yo los asocio muchas veces desde el psicoanálisis, los asocio por supuesto a cuestiones en relación al gran otro, pero desde, ¿cómo es? Desde una perspectiva de género también al gran otro, justamente por ahí, ¿no? Esta cuestión del gran otro más social, ¿no? Como este gran otro institucional, ¿no? Como esos discursos que son muy
fuertes, ¿no? A lo largo de la historia de cada persona, ¿no? Cada persona vendrá con un recorrido distinto y también podrá reaccionar distinto, pero todos y todas y todes nacemos, ¿no? En sociedades, bueno, nosotros en esta sociedad que es muy difícil y que tiene cuestiones en relación al género, ¿no? Y a los estereotipos muy fuertes, que seguramente en otros lugares es más fuerte y hay algo en nuestra cultura y en nuestra situación histórica, digamos, en este aquí y ahora que venimos, ¿no? Que venimos desde este momento histórico, yo siempre digo desde el primer Ni Una Menos, ¿no? Como haciendo un cambio a nivel cultura increíble, pero que igual eh, lo hegemónico en ese punto es muy fuerte y la resistencia es como algo que siempre vuelve, ¿no? Ese discurso, ¿no? Y que a cada uno lo ataca de modo distinto. Yo tengo tres preguntas porque por lo que vos decís se me hace, te escuchaba como si fuera como una especie de que los discursos producen como un efecto inhibitorio, ¿no? En la gente, por ahí. Y, y como antes hablaste de la cuestión del analista, por un lado es en tu clínica. ¿Qué es eso de encontrarte con que un paciente se autoriza, no para salirse de la inhibición, sino por ahí para hacer algo al respecto con eso que nombraste como deseos y demás? Y se me armó algo, ya que hablaste eh, del género, de la perspectiva de género, ¿cómo vos te autorizás para hacer esa especialización, ¿no? Siendo que vos lo hiciste en un tiempo que no era no estaba tan manchado, no estaba tan sobre el tapete, ni tampoco estaba, y sigue siendo así para muchos psicoanalistas, ¿no? Para muchos. ¿Qué te autorizó? ¿Cómo crees que te autorizaste para hacer esa especialización, ese recorrido? Y también en tus análisis. Eh, bueno, para empezar, yo me meto en el 2015 en una especialización, ¿no? En una especialización de género eh, y sobre todo de educación sexual integral en el Joaquín B. González, ¿no? Eh, Cosa que me resultó medio como me metí un poco en la misma línea que venimos hablando, un poco sin saberlo y un poco sabiéndolo, ¿no? Como, ¿por qué o sea, me metí y me pregunté estando ahí, ¿por qué me metí acá? Porque siempre hay algo, y vos lo sabés, como somos, aparte de colegas, somos amigos, hay algo en relación a los márgenes que siempre me interesó, ¿no? Como hay algo en relación, y cuando yo me metí en relación a hacer una especialización en ESI, en el Joaquín B. González, en el profesorado Joaquín B. González, sentí un poco que me metí nuevamente en algo de los márgenes. De los márgenes digo como diciendo no en el lugar, digamos, no sé, no me metí en el foco de algo hegemónico, sino que me metí en algo, en un lugar de resistencia, pero en ese momento, que fue antes del primer Ni Una Menos, eh, en un lugar como muy al margen, muy interesante, con mucha ruptura, pero como a nivel social todavía no acompañaba a la sociedad todo esto. Todo esto acompaña a la sociedad, o sea, se empieza a despertar la sociedad a partir, al menos a nivel más global, a nivel social nuestro, ¿no? Me parece a mí. A partir del primer Ni Una Menos, que fue en junio, digamos, del 2015. Pero ¿no? Como yo me meto en la especialización antes. Y me preguntaba, fuera de broma, un poco por qué estaba ahí. Y aparte me metí en una especialización que pensé que iba a ser más tranqui, y era bastante rigurosa y como muy, en algún punto muy militante y no como muy exigente. Entonces también era como, yo me acuerdo cuando empezamos ahí, empezamos 140
¿no? Personas a estudiar, y iban dejando muchas personas, pero por la exigencia del lugar, muy, muy exigente en algún punto. Eh, y yo dije, bueno, hay algo de eso que me llamó mucho la atención y que yo quise continuar, o sea, y quería, ¿no? Como resistir en esa parte de resistencia también, porque era un lugar de resistencia. Y lo fue y lo sigue siendo, y es muy interesante, ¿no? Porque también ese espacio, digamos, fue uno de los espacios que en algún momento peligró su continuidad, ¿no? Como son lugares que siempre, por más que hoy en día la sociedad acompañe y haya una deconstrucción interesante de los últimos años en un montón de aspectos, eh, igual los lugares en los cuales se estudia y se genera y se piensa en relación al género, siguen siendo lugares de resistencia, por más que hoy en día está como, pasó a ser como algo más del lado de lo bien visto. O en un momento estaba como hasta mal visto, por decirlo de algún modo, ¿no? Como hoy en día, si una escuela de psicoanálisis no tiene perspectiva de género, y estoy hablando de las escuelas más conocidas, eh, está mal visto si hoy una escuela no tiene perspectiva de género, ¿no? Como hemos visto, bueno, hemos visto cómo fue cambiando ese discurso, ¿no? En relación al psicoanálisis lo digo, en relación a la perspectiva de género. Que por suerte pasó eso, pero bueno, también hay algo de esto bueno, de los lugares, ¿no? Como de pasar del margen a lo hegemónico, no digo hegemónico porque nunca va a ser hegemónico, pero pasar a ser algo que no está al margen, sino que está en algo que está ya más instituido, quizás. ¿Y vos crees que las instituciones le dan ese lugar? Yo te escuchaba y puedo identificar alguna que otra institución Mm. que sí que le dio lugar y que ejerce desde ahí algún... Pero yo Yo digo que, que no, pero pasó a ser el como sí, el pasó a como ser sí. bien visto, el como sí pasó a ser bien visto, y a su vez, si no lo ofrecen, está mal visto. Creo que hay algo de eso. ¿Se entiende? Ok. Como la mirada, antes, si no había perspectiva de género en una institución así, de hecho, bueno, podían decir cosas bastante Bueno, pero por complejas. ejemplo, las instituciones como más duras entre comillas, o más tradicionales, o con más historias, la APA, la EOL, yo Sí. no sé, ¿tienen que vos sepas Creo que lo empezaron, yo creo que lo empezaron, digo esto, el como sí, y también como departamentos al respecto, ok, como que sí, está bien visto que tengan algún lugar dedicado a la perspectiva de género. No quiere decir que después se le dé un lugar verdaderamente, ¿no? Yo trabajé ok. hace muchos años en una escuela, me voy a cualquier lado, pero trabajé como, en un momento dado, cuando yo inicie, digamos, como psicólogos, la parte institucional como de gabinete en la escuela era algo que me gustaba, tenía muchas ganas. Yo trabajé muchos años en escuelas, ¿no? Eh, y finalmente logré ser como el psicólogo de un gabinete de escuela, una escuela privada, y estando ahí me di cuenta que en realidad no querían tener un gabinete, querían tener un psicólogo ahí como que quedaba muy bien visto en una escuela privada de clase media, tirando a una clase media acomodada, tener un gabinete. Pero las intervenciones que yo hacía no me dan un lugar verdadero, no me dan un Mm. espacio, no me tenían en cuenta. Entonces yo decía, esto es como como sí, y finalmente es más iatrogénico que algo que verdaderamente, ¿no? Esa es la parte peligrosa quizás, ¿no? Como el como sí, y que finalmente puede ser una práctica iatrogénica, como esto, volviendo a lo de género en instituciones más dogmáticas, digo instituciones inclusive de psicoanálisis, ¿no? Bueno, Bueno, lo el que, psicoanálisis es un lugar de debate, la perspectiva de género sí, en sí, relación al sí, psicoanálisis. pero esto que decís me parece que facilita un poco las cosas, porque visibiliza
que hay un como sí más que un ejercicio verdaderamente de ciertas dinámicas, de ciertas propuestas. Puede haber un montón de cosas, pero ¿qué lugar se le da? El lugar que se le da es el lugar del como sí. Está ahí, está, ¿no? Está el departamento de perspectiva de género. Pero eso atraviesa la institución como para interrogarse, no. No lo atraviesa, no genera. A mí me parece que no. A Claro. mí me parece que no se le da un lugar verdadero y que no, y que aparte de algunas discusiones en relación inclusive a estructuras, siguen siendo sin perspectiva de género, ¿no? Como, bueno, yo escuché muchas veces, ¿no? Esta cuestión de que en personas, digamos, trans, dudar el diagnóstico solamente por ser una persona trans, ¿no? Como, digo el lugar en relación a la psicosis, ¿no? Como eh, el lugar como estructura psicótica en relación a personas trans solamente por ser personas trans, ¿no? Como hay algo de eso bueno, que bien tiene su historia en el psicoanálisis, ¿no? Tiene su historia en el psicoanálisis y tiene su historia en la afirmación de muchas cosas. Yo recuerdo un conversatorio que hicimos con Natalia Neopoulet y María Magdalena, donde queríamos poner sobre la mesa justamente los distintos decires y fue muy llamativo esto que vos decís, ¿no? De cómo algunas veces se pasa como hay una especie de de dificultad, no sé cómo llamarlo, en la misma resistencia de los márgenes. En la mesa había uno que representaba claramente el discurso donde decía, afirmaba y recontrafirmaba la estructura psicótica en las personas trans. Sin embargo, yo decía, a este le van a caer durísimo, ¿no? De hecho, hasta tuvimos que cambiar de lugar, de locación, por los decires de esa persona en un video de YouTube. Bueno, le van a caer durísimo, estábamos asustados. Y no, le cayeron durísimo a otra persona por otra cosa que dijo. Y vos decís, pero ¿qué pasó acá? O sea, Pero yo estuve ahí, Nico, yo estuve sí, en sí. ese conversatorio y ahí había un clima muy tenso porque las personas que ustedes llevaron eran muy referentes también, era verdaderamente un debate muy interesante, pero también con una cuestión en el clima, yo estaba del lado del público, entonces yo notaba porque había mucha gente conocida también dentro de lo que es el psicoanálisis, conocida no por nosotros solamente, sino gente reconocida, ¿no? Como esta cuestión había mucho pope suelto en el público, ¿no? Como había Bueno, algo de eso. ese es un efecto que yo vi, ¿no? Como que de repente cuando vos pones una mesa de debate y hay ciertos, vamos a decirlo así, ciertas figuras, eh, llevan como su público para defender los argumentos. Y yo lo que vi es que rápidamente los que tomaban la palabra y se autorizaban, pero se autorizaban en un sentido casi violento, eran esos Sí. que tenían que afirmar ciertos argumentos, ¿no? Y que los equivocaban y hasta llegaban a decir boludeces, Sí. según mi criterio, boludeces que barría por cualquier lógica. Y eso me llamó la atención, porque lo que tenía ahí ya no era perspectiva de género, psicoanálisis, sino que eran discursos de poder en acción. Es eso, me parece que hay algo de eso, y hay algo de eso llevado bien a la praxis en en un lugar de tensión, y cómo también la gente porque también hay que decir la verdad, o sea, dentro de las personas que debatían, eh, había un grupo que era mucho más históricamente hegemónico dentro de los lugares de psicoanálisis. Y del otro lado estaba, creo que una de las personas más representantes, digamos, de lo que tiene que ver con perspectiva de género y con lo que tiene que ver con la resistencia dentro del espacio, inclusive vayamos a la Facultad de Psicología UBA, y bueno, ¿no? Como la materia género, ¿no? Siempre fue como una materia
de resistencia, ¿no? Como de resistencia y que hoy en día, por suerte, tiene una currícula mucho más importante, mucha gente le da como otro lugar, pero sigue siendo un lugar de resistencia. Ahí se ve, ¿no? Como en esa tensión y cómo también las personas que vienen en algún punto desde lo hegemónico y desde el poder, porque la hegemonía justamente es eso, ¿no? También es la concentración del poder y del poder, como dice Foucault, en relación al saber, no es cualquier poder, ¿no? Como este poder que viene con el saber, porque en ese conversatorio también la persona que, que hablaba del psicoanálisis también, ¿no? Como intentaba desde un lugar de ese saber que te hablan en tres idiomas al mismo tiempo, ¿no? Como que te confunden a un punto, o que es también muy elitista en relación a ese saber tan específico que también en algún punto deja la parte más lacaniana, ¿no? En relación al psicoanálisis, ¿no? Ese saber como más encapsulado y más encriptado y que también las escuelas hacen, ¿no? Como esa toma de ese discurso, de esos discursos de Lacan, que bueno, si hay un discurso que es tomado justamente y es en esta cuestión de traducirlo también y bueno, de la hegemonía sobre los mismos escritos o seminarios, ¿no? Como esta cuestión de luchas, ¿no? Bueno, si hay si hay una parte que tiene luchas de poder es ¿no? Como la obra de Lacan en la transmisión y en las diferentes escuelas, ¿no? Bueno, eso se ve hasta con un Lacan vivo y los discípulos en un punto como ya entrando en tensiones por quién va a ser el discípulo, la continuidad, ¿no? De esa hegemonía. Sí, se me arman dos cosas. Por un lado, volver un poco a este punto en tu clínica, lo que vos encontrás como que con cierta alegría en la autorización de los pacientes, ¿no? Es una autorización que podría, más allá de que haya sus deseos y demás, vos lo ves como algo de una ruptura de las cuestiones hegemónicas por ahí, ¿hay algo de eso también? Sí, yo creo que sí, que hay en muchos casos, ¿no? No digo en todos los casos, porque a veces la autorización es para algo que tiene que ver con animarse a algo, no sé, se me ocurre un paciente que hace poco empezó a nadar y tenía como una inhibición muy fuerte con el agua y bueno, y pudo empezar a nadar y eso por ahí no tiene que ver con algo más del lado de, de estos discursos, quizás un poco sí, porque a veces también, ¿no? Como ese poder que habilita el discurso ¿no? Como esos primeros discursos también desde lo institucional y de los discursos familiares en cuanto a lo que uno puede y no puede, Mm, que van marcando y haciendo como, ¿no? Como encarnándose en el cuerpo y en lo que después va a ser también la psiquis, ¿no? Como en esta cuestión ahí pero sí, lo noto mucho por ahí en un cambio, no sé, en poder, me acuerdo de una paciente que se está por recibir en una carrera profesional y que le agarró como una inhibición muy grande de no poder y que ¿no? Como había algo en ese discurso, en discursos que venían desde la infancia, ¿no? De no vas a poder, ¿no? Como esa cuestión directa, ¿no? Como muy directa. Eh, y quizás esa mirada estereotipada que viene del otro pero que uno la apropia y la hace ¿no? propia y finalmente es no voy a poder. Ese no vas a poder, ¿no? Como ese no vas a poder se transforma en no voy a poder. Y mm. eso, y poder llegar a registrar eso con un analizante me parece algo muy lindo, muy como cuando la persona, vos notás que la persona está como registrando eso, empieza a trabajar sobre eso, empieza como a desarticular, desanudar todo eso, me parece como algo muy bello de acompañar en algún punto, ¿no? Como en ese punto me parece como algo a mí me resulta de lo más lindo de análisis.
¿no? Como de esta praxis. Lo que a mí me hace pensar de esto, ¿no? Que uno cuando habla de instancias, de discursos de poder, de cuestiones hegemónicas, por lo menos así como uno lo ve discursivamente en la sociedad y cómo se encarna en una familia y cómo se encarna en ciertos representantes y después se encarna, suponete, en los decires hacia un hije. También lo que me está a mí como fascinando es cómo ese mismo padre, ese mismo abuelo que encarna los lugares de poder y demás, también fueron de alguna manera hablados, ¿no? Como que uno, ¿dónde poner la hegemonía, ¿no? ¿Dónde poner la hegemonía? No, el abuelo que era un patriarca y yo qué sé, pero el tipo ese también tenía un padre que, ¿no? Y uno va haciendo como la afiliación del padecimiento, ¿no? De esas, que eso en el psicoanálisis es fabuloso, de cómo ciertas cuestiones del abuelo, que padeció el abuelo, está acá el nieto, no solo continuándola, sino continuando con ese padecimiento sin saber qué mierda hacer con eso que ya venía desde ahí, ¿no? Y eso es fabuloso y también como poder que la persona esa pueda marcar algo distinto, ¿no? Como que pueda como Bueno, romper eso es no, autorizarse, ¿no? Claro. como romper ese encadenado, ¿no? Como romper ese encadenado que vos decís, porque es como la cadena, como algo que va encadenado y cómo hacer algo distinto, ¿no? Como hacer, es como, bueno, algo del orden subjetivo, ¿no? Como algo muy interesante en ese punto, ¿no? Como de hacer una ruptura y ir para el lado subjetivo. Como Bueno, esto, entonces la cuestión es que la autorización es uno de los nombres de la emergencia de una singularidad, ¿no? Como algo. la singularidad subjetiva, esta palabra que tanto usamos, ¿no? En psicoanálisis, yo la veo ahí, ¿no? Como la veo ahí, la veo en el caso por caso, ¿no? Por supuesto, pero en ese punto, ¿no? Como en esa ruptura de cadena, de ese encadenado, digo, ¿no? Y es como muy interesante, me parece como, y aparece algo me parece como muy gráfico eso, ¿no? También de salir de lo que tiene que ver con el conjunto, ¿no? Como social, en el cual está lo cultural, en el cual está lo familiar, ¿no? Como toda la parte esa, lo grupal, ¿no? Como inclusive lo colectivo, pero muy marcado por lo institucional, y cómo ahí emerge algo, o en algún momento, ¿no? Algo que la persona vaya pudiendo salirse de todo eso, ¿no? Sacudirse un poco y poder armar algo en relación a su singularidad y a su deseo, ¿no? Finalmente ahí vamos para ese lado, ¿no? Y eso también es lo que más me gusta de Mm, nuestra praxis, ¿no? mm. Laburar con el deseo, ¿no? Con ese deseo, pero ahí sí, porque el deseo también, en eso, la cuestión lacaniana es como eh, es muy interesante, ¿no? O sea, el discurso, ¿no? Como esos recortes, Lacan hablando del deseo, que es el deseo del otro, que bueno, igual viene con otra, ¿no? Como viene con su armado de Hegel, ¿no? Pero viene, digo, ese recorte es muy interesante, se ve mucho en la clínica, ¿no? Como hay algo de eso que hay, hay cuestiones que se ven en la clínica y que a mí me parece muy interesante eso, ¿no? Como cuando lo teórico se puede ver muy en la clínica. Hay otras cuestiones que cuesta mucho más verlas, y hay cuestiones que por ahí uno no las ve, pero eso se ve mucho, ¿no? Como Mm. ese deseo viene siendo el deseo del otro, y hay gente que nunca se mueve de ahí, y sigue siendo, ¿no? Como su deseo y lo cree propio, y es el deseo instalado desde otros lugares, ¿no? Y de otras personas. Eh, eh, yo pensaba mientras hablabas que eso mismo que en la clínica, como diríamos, como nos enfocamos como en el microscopio, como viendo lo más singular, más caso por caso, lo más.
tiene una repercusión en esto otro que fuiste nombrando, como en los discursos, en las cuestiones hegemónicas o cuando hablábamos del conversatorio y demás, porque eh, yo lo que noto es que esos popes, esa gente que condensa poder, esa gente que de alguna manera repite la palabra de Lacan, lo voy a poner en Mm, estos términos, eh, están como no solo siendo hablados, ¿no? Sino como, yo no soy psicótico, por momentos parezco, pero no, pero es como lo que decía Artaud, ¿no? Que lo decía desde cierta, no psicosis, sino de cierta locura en el sentido de cierto forzamiento de la razón. Decía, no se dan cuenta que son cadáveres. Y hay algunas veces que cuando estos discursos se sostienen, cuando están diciendo eso, yo diría, no se dan cuenta que son hablados. Creen que condensa poder y lo condensan, pero son cadáveres, están muertos. Y en un punto, eh, yo pensaba, Freud, cuando con sus discípulos o en su imaginario decían, me critican y nadie va a aceptar mi psicoanálisis y yo qué sé, hacía avanzar el psicoanálisis, porque se encontraba en sus discípulos siempre alguien que lo contrariaba y yo qué sé, y esa crítica interna al psicoanálisis producía teoría, ¿no? Con Lacan él mismo asumió eso y lo puso como afuera, ¿no? La psicología del yo o el retorno a la banda los post-freudianos, ¿no? ¿no? Esa crítica hacia el psicoanálisis la puso como, hizo como esa divisoria de aguas entre la psicología del yo. Ustedes que son post-freudianos son de la psicología, no tienen que ver con este psicoanálisis y todo eso. Pero lo que produjo como efecto es que los discípulos, que nosotros podríamos nombrarnos como discípulos de Lacan o de los que siguen o comentan a Lacan y demás, produjo un efecto medio raro que como que se anula un poco la crítica hacia el psicoanálisis. La crítica que construye. Yo veo que el feminismo, los feminismos, cierta filosofía, de ahí viene la crítica hacia el psicoanálisis y el psicoanálisis de ahí, o la cuestión de la perspectiva de género, reacciona y dice, no, no es todo así porque hay cierto psicoanálisis y se pone a producir inteligentemente pensamientos, conceptos, a revisar los casos clínicos, se pone a trabajar, ¿no? Pero la crítica ahora viene como un poco desde afuera, ¿no? Y me parece que eso es un efecto lacaniano. Como que entre los lacanianos, no leíste mucho a Lacan, ese es el punto, ¿no? Le podrían decir ¿No le no leíste mucho a Lacan o no, usted no leyó a Lacan, ¿no? Como, no lo pero, interpretaste? pero esa No, afirmación, en realidad la palabra, creo que la palabra clave ahí es no lo entendiste, porque no la entendí, justamente es, no no la como entendí, la palabra clave, no lo entendiste. Lo no la leíste, entendí, pero no lo entendiste. Si lo leíste, no lo entendiste. no la entendiste. Entonces, para mí eso que se está diciendo, es lo que se está diciendo es, todavía no tenemos un dispositivo para hacer una crítica interna del Mm, psicoanálisis, para hacer avanzar los conceptos, para hacer avanzar, y nos está viniendo de afuera. Freud lo tenía en sus discípulos, Lacan lo tenía como en referencia a los de... Pero ahora, en esta época, bueno, aparece por suerte los feminismos, esto, pero hay como el doble efecto. Algunos que se replantean los conceptos, ¿no? Y hay otros que se cierran y se sienten como... Ahí es donde yo veo la cuestión medio del... Son muertos. Se ponen a mm. repetir. Se ponen a repetir, se ponen muy firmes, muy estructurados en el sentido de acartonados, a repetir la palabrita de Lacan. Como si ese fuera el entendimiento de Lacan. ¿No? Lacan dijo, Lacan no dijo, y se quedan en eso. Bueno, ahí sí, también hay algo de eso que es muy fuerte. Y creo que el mismo Lacan en algún punto creo que el mismo Lacan lo critica también, ¿no? Como hay algo de eso, ¿no? Como, bueno, él en uno de los seminarios, de hecho está filmado, ¿no? Como diciéndolos, ahora ciertos psicoanalistas, ¿no? Como que se creen que entienden, no entienden nada. O sea, es como, hasta el mismo Lacan creo que era más abierto y en algún punto eh, crítico, inclusive que por momentos psicoanalistas discípulos que fueron como armándose como
como los popes hoy en día del discurso de Lacan, y tomando la palabra como propia en algún punto, ¿no? Como, bueno, y también son los traductores de Lacan, los traductores en todo sentido, no solamente del francés al castellano, sino del entendimiento, de como si fuese de lo que se entiende sobre el discurso lacaniano. Que eso es muy interesante, hay ¿no? Como ese documental, que no me acuerdo bien cómo se llama, pero que es muy interesante porque ahí están varios popes que dicen que cuando iban a los seminarios quedaban fascinados, pero que sí, cuando se iban al bar a tomar el café y a discutir sobre lo que habían entendido de los seminarios, se daban cuenta de que no eran un discurso, era como se armaba un debate ahí porque cada uno había entendido cosas distintas y se dan cuenta como que, bueno, había una apertura ahí muy grande. No solo se daban cuenta de que había, sino que había muchos de esos, y él lo usaba, ¿no? Muchos de esos que se comentaban eran pacientes. Mm. Y muchos sentían que les estaba dirigido el discurso ese que se había dado en ese seminario, ¿no? Eso es fabuloso, porque había como una especie de continuidad entre el consultorio y el seminario para ciertas personas. Y no fue una persona que dio testimonio de eso, sino que muchos sintieron que lo que se había silenciado, postergado, corte de sesión, quedó ahí abierto, en el seminario encontraban cierto efecto de eso. Y sí, ciertamente Lacan tenía mucha más posibilidad lúdica que un montón de los discípulos que traducen, que dicen, que afirman y demás. Pero para mí el signo de que no le estás siendo fiel a Lacan en el sentido de no te estás permitiendo autorizarte, sacar tu singularidad, ser más lúdico con la palabra, es cuando estás repitiendo y repitiendo y repitiendo. Cuando quien viene a decir que lo que dijo Lacan y está repitiendo, no solo me parece que no es fiel con Lacan, sino que es esto que vos dijiste, como no está encontrándose con su singularidad. Mm. Y está bueno esto de que traes de Artaud de la parte como de lo muerto, ¿no? Porque también en el lenguaje, inclusive, ¿no? Como, bueno, el lenguaje, inclusive, justo, ¿no? Como justamente el lenguaje viene a dar cuenta de eso, ¿no? Como esta cuestión también están los guardianes, pero en un sentido más policíaco, si querés, ¿no? Del lenguaje y ¿no? El no corrimiento y que no se corra el lenguaje de su lugar, como si fuese que es algo justamente muerto y que están ahí como expectantes de que no aparezca ninguna palabra nueva. Y en ese punto también está ¿no? Como esa hegemonía del discurso lacaniano, de que no hay como, inclusive no llevándolo a campos que están en interacción y en tensión. Como en algún punto un psicoanálisis que viene desde la parte hegemónica como muy guardián, pero en un sentido por ahí policíaco, que no se, inclusive que no se interactúe el discurso del psicoanálisis con lo que podría ser lo social, ¿no? Como si fuese que el mismo Freud no estuvo ¿no? Como hablando sobre lo social, ¿no? Como esta frase tan linda, que me parece tan representativa, que es que lo personal es político, ¿no? Como en esa frase me parece que hay muchos psicoanalistas que no quieren saber nada con esa frase y que en esta cuestión de como si fuese que el psicoanálisis no es político, ¿no? Como si fuese que el psicoanálisis es neutral, que es una gran mentira, porque todos los discursos y todas las disciplinas y todos los pensamientos son políticos y todas las personas son políticas. Entonces, también hay una parte del psicoanálisis que lo quiere llevar a un lugar como encapsulado de consultorio, como si fuese que eso no está atravesado por lo social, ¿no? Sí, un psicoanálisis que por más que reniegue de las nuevas tendencias, vamos a usar las palabras de las nuevas tendencias, un psicoanálisis que se quiere quedar en la zona de confort, ¿no? Un psicoanálisis que de alguna manera parece ser un psicoanálisis que afirma los principios psicoanalíticos,
pero no tolera la crítica, no tolera la expresión de la singularidad. Y yo creo que, por ejemplo, como el dispositivo del paz y todo eso, eso también habla de autorizaciones. Y tiene que ser equívoco, tiene que ser paradójico, como todo lo que es en el psicoanálisis. Eso es un dispositivo de control, entre comillas, ¿no? Donde se reafirma cierta cuestión jerárquica, o es verdaderamente la expresión de una singularidad, de una autorización, de un dar cuenta de la experiencia del psicoanálisis que se va a poder capitalizar para cuestionar, para poner a punto ciertas cuestiones que gracias a esa singularidad retornen como crítica constructiva hacia el propio psicoanálisis. Y muchas veces no se sabe si esto está produciendo esos efectos, ¿no? Si la gente que hace el pase, si la gente que llega y se está reafirmando más la posibilidad de que haya un otro, o está expresando a través de ese otro una singularidad que incomode, que le resulte, porque la singularidad por lo general, si no sos el analista, no tenés el recorrido en sí mismo de cómo se llegó a eso, puede resultar hasta obsceno en lo que alguien se autoriza, ¿no? Porque claramente se sale de la escena habitual de lo esperado. Bueno, Espar, como ya sabemos, podríamos seguir charlando. Nosotros Pasó volando. pasó volando, pero te lo súper agradezco que hayas venido a hablar con esa cuestión de no saber de qué hablar. Bueno, yo te agradezco también un montón esta invitación, tan linda. Siempre es un placer hablar con vos, Nico. Así que Bueno, siempre igualmente. salen temas y bueno, en este caso también para poder compartir, que también está bueno. Así que bueno. Exacto. Bueno, Bueno, Espar, dale, Nico. Un salute. abrazo. Salud.